Celini Ramos. Él es abogado y también consultor político, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? Muchísimas gracias, Yesenia. Un placer estar contigo. Sí, tenías tiempo que no aparecías en los medios de comunicación social por causas de fuerza mayor, porque la vida es azarosa. A veces negra, a veces color rosa. Así es, pero aquí estamos de vuelta. Como dice la canción. Mira, Julio, muchos temas están sobre la mesa. De verdad que estamos cundidos de información, de interpretaciones, de opiniones, unas buenas, otras malas, unas falsas, otras verdaderas. Y a propósito de este proyecto de reforma constitucional presentado por el presidente Nicolás Maduro, me preguntaba si los problemas de Venezuela, ¿cómo se resuelven? ¿Políticamente o jurídicamente? Mira, como abogado evidentemente tengo grandes consideraciones sobre el entorno jurídico venezolano de los actuales momentos. Y es obvio que hay reformas importantes que hacer en el orden jurídico para que al país le vaya mejor. Lo que sí es cierto es que los grandes problemas que tiene el país en los actuales momentos no se resuelven jurídicamente, se resuelven políticamente, se resuelven a través de la política, de retomar la política. La reforma constitucional que está planteada en los actuales momentos, cuyo contenido desconocemos al día de hoy, por lo cual es muy difícil opinar detalladamente al respecto, es una propuesta que hace el gobierno, después de que, por cierto, en el 2017 ya se había planteado en Venezuela una asamblea constituyente que no constituyó nada, que no derivó en una constitución, pero eso tuvo otros fines políticos. Claro, finalmente se convirtió en un parlamento paralelo que vació de contenido y de posibilidad de acción a la Asamblea Nacional de mayoría opositora que había sido electa en el año 2015. Y de frenar los actos violentos que la precedieron. También, pero finalmente, más allá de eso, Yesenia, una asamblea constituyente que es una figura dentro de la teoría política, dentro de la teoría constitucional y la teoría del Estado tan importante, fue utilizada de forma errónea en ese momento. Y hoy se plantea una reforma constitucional que al no conocer el contenido es difícil opinar al respecto, pero que se habla fundamentalmente del tema de las comunas, de la incorporación de las comunas dentro de la Constitución. Sí, o el sexto poder, el poder comunal. Hay que ver, en la Constitución está establecida la figura de la reforma constitucional que puede darse, como pareciera que se dará por iniciativa del presidente del Consejo de Ministros, luego pasa a discusión de la Asamblea Nacional el proyecto que en este caso el presidente haya entregado a la Asamblea Nacional, y la reforma o el proyecto de reforma no puede modificar la estructura que se ha dado la nación en la Constitución vigente, pero tampoco puede estar en contravención con principios fundamentales establecidos en la Constitución. De tal manera que cuando sepamos el contenido, sabremos efectivamente si hay algún tipo de colisión entre el proyecto que se plantea y lo que son los principios fundamentales que están establecidos en la Constitución vigente. Entonces, lo que sí te puedo decir es que dudo profundamente que esa reforma venga a darle respuestas a los grandes problemas que tiene el país, que son fundamentalmente económicos y que tienen que ver también con la institucionalidad, que tienen que ver con un proceso de desinstitucionalización que el país ha sufrido en los últimos años. ¿No es prioridad entonces? No pareciera ser una prioridad. Yo creo que la prioridad en este momento es que se produzca un acuerdo político que, aunque pareciera que las condiciones no están dadas, hay que seguir insistiendo, porque todos los caminos conducen a una negociación política seria que se traduzca, Yesenia, en lo que es lo más importante, que es el beneficio para la gente, la mejora de las condiciones de vida de la gente, que faciliten un proceso de revisión, por ejemplo, de las sanciones que pesan contra Venezuela, que exista un proceso de entendimiento político donde la oposición democrática y que juegue democráticamente pueda tener acceso a espacios de poder y pueda competir por el poder, pero entonces, aquí ya estamos entrando en el plano político que va atado a tu pregunta. Se resuelve con política, y para volver a la política tiene que haber voluntad política. En principio del gobierno, que es el que tiene la posibilidad de abrir esa puerta
de abrir el juego también. A mí me preocupa profundamente que nos acercamos a unos procesos electorales donde muchos de los candidatos que pudieran estar pensando en participar pudieran inhibirse por el simple hecho de que no saben si van a poder fijar una posición política. ¿Qué sentido tiene, Yesenia, que tú te postules como alcalde, como gobernador, como diputado, pero tú no puedas fijar una posición política contraria al gobierno si eso te va a generar algún tipo de represalia o que te inhabiliten y no puedas participar, o que si participas y ganas puedas ser destituido posteriormente? Entonces, eso pasa, o la resolución de eso pasa porque el gobierno entienda que tiene que abrir un poco el juego para que la oposición democrática y que esté interesada en participar pueda hacerlo efectivamente, fijando posición política dentro del marco de la Constitución y de las pautas democráticas. Sí, dijiste algo muy importante, y es que la realidad que tenemos y todas estas salpicaduras que tienen y que afectan al ciudadano se resuelven con reglas de juego claras que ameritan negociación y acuerdos, pero es que ya tenemos muchísimo tiempo, Julio. Entonces pareciera que la clase política olvidó la esencia de servir a la comunidad, de servir al público y de todos los valores que encierra un sistema democrático. Claro, pero es que durante muchos años se estigmatizó de un lado y del otro la negociación y el diálogo político. Entonces, desde el gobierno, quienes que veían con interés conversar con la oposición, eran unos vendidos, estaban siendo, de alguna manera se estaban entregando a cualquier cantidad de epítetos que se utilizan, pro-yanquis y cualquier cantidad de cosas, y se estigmatizó eso. Básicamente era un traidor a la patria quien desde el gobierno planteara conversar con actores de oposición. Pero quienes desde la oposición pretendían hablar con el gobierno, entonces también son vendidos, son cohabitadores, son alacranes, son... Bueno, eso no tiene ningún sentido. Se estigmatizó algo tan fundamental en la política como lo es el diálogo y la negociación, y esa barrera que se creó entre actores políticos venezolanos ha visto sus mayores niveles de crispación en los últimos meses, cuando lo que ha podido ser una resolución importante del gran conflicto que confronta a Venezuela, como lo fue la elección presidencial que se llevó adelante, desafortunadamente terminó siendo un pasticho para todo el país. Y eso hoy todavía tiene una significación importante en los actuales momentos. Se plantea entonces ahora una reforma constitucional que debe ser el producto, por cierto, también de un acuerdo político, porque al final la Constitución, que es el pacto social más importante que tienen las sociedades, tiene que responder justamente al acuerdo de la sociedad y de sus representantes. Entonces no puede ser la imposición de un proyecto sobre otro. Tiene que o sea, la Constitución es el conjunto de reglas de juego que se da a una nación, y donde todos quienes componen la nación se ponen de acuerdo en torno a esas reglas de juego y se adecúan a ellas. Y eso no pareciera estar siendo hoy la propuesta que hace el gobierno. Debería ser una propuesta mucho más amplia, debería ser una propuesta consensuada, debería responder a las inquietudes de todos los grupos de la sociedad venezolana. Y esa es la preocupación que tenemos en este momento. Si la reforma pudiera convertirse en una oportunidad para establecer nuevamente el diálogo entre los distintos actores políticos legitimados de la oposición y del gobierno, bueno, eso pudiera ser un ejercicio interesante, pero si es el intento de una imposición, eso lo que va a generar es mayor crispación política que no le conviene al país. Sí, un par de cositas. En ese proyecto de reforma se asoman, por ejemplo, ya lo dijimos, el poder comunal y también la transformación del Estado. Nosotros no podemos comparar a Venezuela con otros países, aunque haya similitudes en su acontecer político. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la misma constitución de toda la vida. Yo creo que ha tenido una enmienda o dos. No, ha tenido unas cuantas enmiendas. ¿Sí? Exactamente, unas cuantas enmiendas, pero se mantiene. Pero la sociedad venezolana, Venezuela, ha cambiado a tal punto en estos últimos tiempos para que la reforma se llegue adelante, o es simplemente el deseo de quienes tienen el poder y también, o de preservarlo y de frenar las ambiciones de las oposiciones, de una que va por la vía democrática y de otra que va por caminos no contemplados en la legislación actual. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos enseguida.